Muchos creen que la ciencia es la creación de un grupo de iluminados encerrados en sus laboratorios, lejos de la vida real. Yo creo que es todo lo contrario. Nos chocamos a cada paso con el resultado de la investigación científica, con la búsqueda transformada en conocimiento. Esa búsqueda obsesiva y apasionada tiene escenarios, lugares, territorios. Me propongo demostrar que la ciencia argentina es una fuente inagotable de oportunidades, pero por sobre todo, me propongo demostrar que nuestro país es territorio de ciencia. En junio de 1946, el padre de la física experimental argentina, Enrique Gaviola, escribía en un memorando: el número de físicos y químicos capaces de investigar con provecho es actualmente en el país inferior a 20. Si tuviéramos 1000, la industria podría abrir laboratorios industriales, las universidades tener profesores que supieran enseñar a investigar investigando, y podríamos construir institutos tecnológicos. Pero tenemos 20. Gaviola era un físico sobresaliente, había estudiado en La Plata, después estuvo en Alemania, después estuvo en Estados Unidos, y en la época de la bomba atómica, de la guerra, intercambiaban alguna información. Junto con eso, también Gaviola leyó un día un artículo de otro físico importante, americano, en donde se quejaba el físico de que ahora estaban todos los físicos bajo el control militar y el secreto militar y ya habían perdido la libertad académica. Entonces eso lo inspiró para escribir otro artículo en donde decía: es la gran oportunidad de la Argentina de atraer a un montón de físicos de primera línea internacional posguerra y ofrecerles un ambiente de libertad, de total libertad académica. Hoy les vamos a contar la apasionante y ardua historia del Instituto Balseiro, un ámbito creado con la finalidad de formar a los científicos que nuestro país necesita. Un lugar que simboliza, como ningún otro, el sueño de Enrique Gaviola. Entre 1945 y 1946 ocurrieron dos hechos trascendentales. En Japón, las bombas de Hiroshima y Nagasaki pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. En Argentina, llegó al poder Juan Domingo Perón. Una vez en el gobierno, el general Perón promovió el desarrollo de un proyecto secreto cuya finalidad era producir la fusión atómica controlada. El responsable de este plan era un científico austríaco que había trabajado para el Tercer Reich, Ronald Richter. Richter era un físico que había estudiado y se había doctorado en Praga, pero que después nunca produjo ningún trabajo científico, pero tenía una personalidad muy singular, muy convincente, muy de grandes proyectos, y después de la guerra él estuvo sin conchavo alguno, buscando alguna oportunidad, vino a parar a la Argentina. Y ahí él lo convenció a Perón de que tenía la forma de desarrollar esta energía atómica por la vía de la fusión, en lugar de la fisión, que es la que hoy día se utiliza. Las imponentes instalaciones donde Richter llevó a cabo sus experimentos fueron construidas en la isla Huemul, frente a las costas de Bariloche, en el lago Nahuel Huapi.
Invitados por el profesor Ronald Richter, llegamos a Huemul, asiento de la Planta Nacional de la Energía Atómica. Así entramos en contacto con el nuevo mundo científico que funciona en la pequeña isla que tiene en el doctor Richter a su ilustre propulsor, merced a la comprensión y apoyo que le prestara como conductor de la nación el presidente de los argentinos, General Perón. Y Perón quería que fueran a la Patagonia, porque quería poblar la Patagonia, quería hacer cosas con la Patagonia, estaba muy preocupado e inquieto por eso. Y entonces allá fueron, y yo me imagino que, bueno, esto es un recorrido que hicieron en avión y que deben haber llegado a la costa andina, digamos, y claro, ahí todo es maravilloso. Cualquier físico que vea el lago Nahuel Huapi con la isla Huemul, por ejemplo, ahí le da ganas, obviamente, de tener un laboratorio. Edificaciones de gran envergadura, con paredes de más de 1 metro de espesor, albergaron los laboratorios de física y química. Allí Richter y sus colaboradores trabajaron durante meses en lo que finalmente sería un fracaso. Ya en el año 49 se decide empezar en la isla Huemul. En el año 50 él se muda a la isla Huemul y Perón y Evita lo van a visitar además. Están construyendo unas cuantas instalaciones, muy grandes todas. Se está construyendo lo que se llamó el Gran Reactor en el año 50. Hoy día no queda nada de eso, hay un gran edificio de paredes muy altas donde ese gran reactor había sido construido. En febrero del 51, Richter dice: he tenido éxito, hemos obtenido la fusión nuclear, y eso dio lugar al anuncio que hizo Perón. El 24 de marzo de 1951, Perón anunció oficialmente que en la isla Huemul se habían logrado reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala técnica. Sin embargo, en pocos meses quedó claro que este anuncio carecía de fundamento. Como las promesas de Richter no se concretaban, el gobierno comenzó a inquietarse. Las primeras sospechas de fraude llevaron a Perón a iniciar una investigación sobre la veracidad de los resultados obtenidos en Huemul. Quien encabezó la comisión investigadora fue un prestigioso físico argentino de 32 años, José Balseiro. Ese viaje de la comisión investigadora ocurrió recién en septiembre. Pero por suerte en esa comisión investigadora estaba gente como Balseiro y también Báncora. También estaba el ingeniero Otto Gamba, y estaba el capitán Benison y el padre Bussolini. Pero principalmente yo diría que fue la sabiduría y la experiencia y la preparación de Balseiro la que permitió demostrar fuera de toda duda de que ese proyecto no tenía ningún sustento. El proyecto de Richter fue clausurado y las investigaciones en el área nuclear reorganizadas. Era imprescindible contar con científicos argentinos que iniciaran el desarrollo de la energía atómica. El crecimiento de la industria en el país iba a necesitar de esta tecnología, y para ello era necesario contar con un lugar para formarlos. En 1953, Gaviola, Balseiro y otros científicos presentaron un plan para adaptar las instalaciones y equipos que habían quedado sin uso. El objetivo era transformarlas en un ámbito de formación para físicos nucleares. Gaviola rechazó algunos cambios formulados a su propuesta y abandonó el proyecto. Balseiro, en cambio, aceptó continuar. Bueno, ahí hubo una tarea de ablandamiento de las autoridades de la Comisión de Energía Atómica, de convencimiento de la gente que estaba entusiasmada con la idea. Y ante el fracaso de la primera intentona, que fue esto de que Gaviola fuera director, eso fue más o menos en septiembre de 1953, casi un año después de haber cerrado las actividades anteriores del proyecto Huemul. Y el fracaso de las tratativas con el doctor Gaviola crearon un ambiente un poco desfavorable en la Comisión de Energía Atómica hacia meterse en esta actividad. Balseiro, tratando de demostrar lo contrario, convenció a las autoridades de hacer primero un curso de verano acá. Y eso se hizo en enero de 1954. Se trasladó a Bariloche un curso de reactores que se estaba haciendo en la Comisión de Energía Atómica y se mostró con eso que era un lugar adecuado para la actividad intelectual y de enseñanza.
El 29 de abril de 1955, mediante un convenio entre la Universidad Nacional de Cuyo y la CONEA, se creó el Instituto de Física de Bariloche. José Balseiro fue su primer director y permaneció en ese cargo hasta su muerte. Balseiro fallece el 26 de marzo de 1962 y el 29 de marzo el directorio de la Comisión de Energía Atómica decide que los restos de Balseiro sean trasladados al predio del Centro Atómico Bariloche e Instituto de Física de Bariloche, como se llamaba la parte académica de este lugar. ¿Cuál fue el legado de Balseiro como físico y como director del Instituto de Física de Bariloche? En la apreciación de mucha gente se dice que el Instituto Balseiro logró una cierta excelencia. Yo nunca lo escuché a Balseiro decir esa palabra. Lo que sí había es más bien el concepto de exigencia, que rima. Los mayores nuestros dicen, por ejemplo, que Balseiro nunca habló de excelencia, él habló de exigencia. La excelencia conlleva un peligro, ¿no es cierto?, que es la de autogratificarse, pensando que estamos en la excelencia, en lugar de que eso sea un horizonte, una meta. En septiembre de 1955, un golpe de Estado puso fin a casi 10 años de gobierno peronista. Durante este periodo de gobierno militar, conocido como Revolución Libertadora, el Instituto de Física fue calificado de elitista. La crítica se basaba en el restringido modelo de ingreso que solo permitía 15 estudiantes por año con beca completa. Creo que algunas ideas de tipo elitista en realidad estaban en la mente de Gaviola, debido a su formación en aquella Europa de aquellos años, donde él mismo tuvo ocasión de estudiar y formarse en un centro de excelencia, casi de élite. Esto creo que marcó su idea de formación de científicos de primer nivel. A pesar de las críticas, el primer grupo de alumnos se graduó en 1958. Una de las primeras aplicaciones prácticas del trabajo de aquellos graduados fue el diseño y la construcción de un acelerador lineal al que se denominó Kevatron. Los aceleradores de partículas son máquinas diseñadas para producir haces o chorros de partículas de gran velocidad que son arrojadas contra un blanco. El análisis de los fragmentos que producen estas colisiones permite elaborar teorías sobre la estructura de la materia. El 29 de junio de 1966, un golpe militar liderado por el general Juan Carlos Onganía derrocó al gobierno constitucional de Arturo Illia. Un mes después de tomar el poder, Onganía decretó la intervención de las universidades nacionales y la represión violenta de estudiantes y profesores, hecho conocido como la Noche de los Bastones Largos. Por supuesto que hubo mucha desazón entre los estudiantes y en todo el cuerpo académico, ya que la mayor parte o todos los que debieron abandonar la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales eran amigos, conocidos o profesores nuestros. De manera que sentimos que en ese momento buena parte de los esfuerzos que se habían hecho en los años previos hasta el año 66 para desarrollar la ciencia en la Argentina quedaban truncos, quedaban destruidos. De haber estado más cerca del epicentro político, el Balseiro no hubiera resistido embates como este. El estar un poco aislado nos ha permitido siempre fortalecernos mucho internamente, o sea, los problemas internos nunca los hemos mostrado hacia afuera. Y aparte nos ha favorecido estar fuera de los movimientos políticos del país, o sea, cuando hay paro nacional en todas las universidades, acá se da clase normalmente, o sea, ninguna actividad política se nota dentro del instituto, y eso ha sido una gran ventaja. La distancia facilitaba la toma de decisiones con cierta autonomía respecto de Buenos Aires, que como todo el mundo sabe, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, para lograr algunos de estos apoyos que mencionábamos antes, había que hacer viajes especiales y pasar una semana allá gastando
zapatos para recorrer oficinas, pero al mismo tiempo, una vez logradas los apoyos, la distancia daba cierta autonomía para tomar decisiones. A fines de los 60, varios profesores abandonaron el instituto, lo que dejó un vacío alarmante en el plantel docente. Hemos sufrido la cuestión de la fuga de cerebros, como en el resto del país, pero por otro lado, históricamente, entre un 20 y un 25% de los egresados del Instituto Balseiro ha estado afuera del país. En algunos casos viviendo permanentemente y otros con una suerte de rotación. Esta rotación aparece en todos los casos, ¿no es cierto? Los jóvenes que van a hacer un posgrado afuera y vuelven. El problema es los que se van por otras razones, los que se van por pérdida de oportunidades, ¿no es cierto? O una visión que no se pueden desarrollar en el país. A pesar de la fuga de cerebros, a comienzos de la década de los 70, el instituto era reconocido internacionalmente. Este momento de consolidación coincidió con un periodo importante del desarrollo nuclear en Argentina. La CONEA ya contaba con 4 reactores de investigación y estaba en marcha la primera central atómica destinada a la generación de energía eléctrica, Atucha 1. El 24 de marzo de 1976, otro golpe militar conmocionó a la sociedad argentina. Este periodo, que culminaría en 1983, es recordado por el fuerte incremento de la deuda externa y por el terrorismo de Estado. Con la llegada de la dictadura militar, asume como presidente de CONEA el vicealmirante Carlos Castro Madero. Paradójicamente, durante este oscuro periodo de nuestra historia, signado por la destrucción del aparato productivo, el programa nuclear recibió un impulso inédito. En la década del 70 es cuando se lanzó el Plan Nuclear Argentino, o sea, ahí fue cuando estaba el doctor Carlos Castro Madero como presidente de CONEA, y se pensaba construir una central nuclear cada 2 años, era un proyecto muy ambicioso. Entonces, una de las primeras cosas que se sabe cuando se quiere lanzar un plan nuclear es la necesidad de contar con los recursos humanos necesarios. Entonces, el doctor Castro Madero pidió al centro atómico la creación de una carrera de ingeniería nuclear. Cuando yo ingresé al instituto era el momento de auge del Plan Nuclear Argentino, estamos hablando del año 79. Y eso se apreciaba, o sea, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando llegué aquí era, por comparación de los lugares donde venía, que había edificios construyéndose, un reactor en construcción, o sea, se veía que había capacidad de desarrollo, de hacer cosas. Para impulsar el área, se creó en el Instituto Balseiro la carrera de Ingeniería Nuclear, que integró la formación académica al crecimiento de la industria nuclear. En este momento tenemos ingenieros nucleares con un nivel internacional reconocido, desde el Organismo Internacional de Energía Atómica, como las empresas internacionales reconocen a nuestros ingenieros como de primer nivel. Toda carrera de ingeniería nuclear necesita de un reactor nuclear, o sea, uno no puede tener un ingeniero nuclear que no haya pasado por un reactor. Entonces, lo primero que se le pidió en ese momento a CONEA fue los fondos para comprar un reactor de investigación. El desafío de construir este reactor experimental fue aceptado por Investigaciones Aplicadas, INVAP, una empresa del estado rionegrino dirigida por el físico Conrado Baroto. A fines de la década del 70, INVAP puso en marcha el RA6. Este reactor tiene 2 consolas, la consola principal y esta consola de entrenamiento, donde acá pueden venir un grupo de 15 alumnos y hacer experiencia, y la hacen a tiempo real, o sea, esta consola está conectada con el reactor. Entonces acá pueden mover las barras, tienen todo duplicado con respecto a la otra consola. La diferencia que tiene es que cuando se pasa algún límite de seguridad, automáticamente se le quita el comando a esta consola y se le da el comando nuevamente a la consola principal donde está un operador. Entonces el operador corrige esa situación anormal y luego le puede devolver el comando a esta consola. En este reactor en particular se ha hecho un muy buen desarrollo en lo que se llama terapia de boro. O sea, es para tratar cánceres en lugares donde es imposible de operar. Hay una técnica por la cual se inyecta un químico que contiene boro. Entonces luego se irradia con neutrones, el neutrón en el boro produce una reacción N-alfa y la partícula alfa, y la partícula alfa es muy dañina, entonces al estar ubicado eso cerca del tumor destruye el tumor.
Ese tipo de desarrollo hay pocos países en el mundo que lo tienen en este momento, digamos, Holanda es uno, Japón, y acá se han irradiado ya pacientes, inclusive con muchísimo éxito hasta ahora. Durante las décadas de los 80 y 90, el Instituto Balseiro se posicionó como uno de los centros de formación de físicos más prestigiosos de América Latina, con un promedio de 10 graduados por año y más de 280 doctorados desde su creación. ¿Se puede decir que hay una ciencia para el primer mundo y otra para los países pobres? Se puede hacer investigación muy relevante con un presupuesto no excesivamente grande, lo cual posiblemente no se dé en otras áreas de investigación. Ciertamente no es posible en áreas de partículas experimental, ¿no? Por ejemplo. Y el nivel que yo veo de nuestro laboratorio es completamente equiparable a cualquier laboratorio del mundo. Yo creo que lo que no se tiene en presupuesto se suple con ingenio. En octubre de 1995, el presidente Carlos Menem firmó el decreto por el cual se redujo a la mitad el presupuesto de la CONEA. La medida impactó en el Instituto Balseiro, debilitando el sistema de formación de físicos e ingenieros nucleares. La situación, fines de la década del 80, había cambiado completamente. El plan nuclear se había paralizado y hacia allá la década del 90 se veían las restricciones presupuestarias. La crisis política, social y económica de 2001 terminó de erosionar el escenario académico y laboral de los egresados. Cuando se hizo la colación de grado de licenciatura en física en el año 2001, en diciembre del 2001. Nosotros estábamos aquí haciendo el acto de colación y al mismo tiempo el país estaba incendiado. O sea, Bariloche estaba en una situación caótica. Muchos parientes de los muchachos que estaban recibiendo su título no pudieron viajar. O sea, la situación era pésima. Bueno, esa camada completa se fue al exterior. Y se fue al exterior porque no había ninguna otra posibilidad en el país. Simplemente por eso. Nadie puede ignorar el aporte del Instituto Balseiro a la formación de nuevos científicos. Sin embargo, toda esa fortaleza se tambalea ante cada crisis económica. Aún en todos estos años de crisis del país, de crisis de CONEA, de crisis universitaria, el Instituto ha sabido ir consiguiendo fondos para seguir comprando equipamiento. O sea, el centro atómico, el equipamiento que tiene, debe seguir siendo único en América Latina. Por el valor, y se siguen renovando microscopios electrónicos, se siguen renovando equipamiento. Tal vez sea tiempo de que nuestros empresarios asuman la responsabilidad que les cabe en el apoyo a las instituciones que forman a nuestros investigadores. Lo que he visto desde aquel momento hasta ahora es que la situación se ha revertido completamente. O sea, ahora el que se recibe tiene posibilidades de trabajo en el país. En licenciatura en física, el CONICET en particular, la misma Comisión Nacional de Energía Atómica, las universidades, hay puestos de trabajo y la gente entonces, habiendo puestos de trabajo, tiende a quedarse. En su mayoría, en su inmensa mayoría. Ingeniería inclusive es mejor todavía. No solo a todos los egresados de ingeniería la CONEA les ofrece trabajo, sino que las empresas también les ofrecen trabajo. Tienen varias opciones de trabajo. Y entonces se está viendo la situación completamente opuesta a esa situación tan desalentadora del año 2001. El ideal sería que las universidades públicas sean como el Instituto Balseiro y no que el Instituto Balseiro sea como las universidades públicas. Que haya un lugar donde los que son capaces y están motivados puedan estudiar con intensidad en los diferentes ámbitos de la ciencia, de manera tal que se constituyan en puntales del desarrollo científico y tecnológico del país. Hagamos de la universidad algo más parecido al Instituto Balseiro y habremos ayudado mucho a la educación y la ciencia en el país. El modelo científico y académico que propone el Instituto Balseiro ha demostrado ser exitoso por muchos motivos. El principal es la formación de físicos e ingenieros nucleares calificados, imprescindibles para un país en desarrollo como Argentina.